Buenas noches. Hoy vamos a hablar de una época en la que el aire estaba cargado de un silencio inquietante, como si la propia ciudad estuviera conteniendo la respiración. Es 1918 y estás en una calle estrecha de alguna ciudad española, tal vez Madrid o Barcelona, donde los adoquines aún mantienen el calor del día. Las fachadas parecen tranquilas, los vendedores de frutas gritan sus precios con la misma entonación de siempre, y los cafés están llenos de animadas conversaciones. Pero si prestas atención, notarás que hay algo diferente. Un rumor casi imperceptible que corre más rápido que el viento entre los balcones. Entonces, antes de instalarse, tómese un momento para disfrutar del video y suscribirse, pero solo si realmente le gusta lo que hago aquí. Y cuéntame en los comentarios, ¿dónde estás viendo ahora y qué hora es? Tal vez estamos demasiado lejos, o quizás más cerca de lo que imaginamos. Ahora, apaga la luz, o dejar solo esa lámpara amarilla de esquina. Tal vez encender un ventilador, solo para escuchar esa respiración constante, mezclada con el suave ruido de la lluvia afuera, y, lentamente, nos deslizamos en esta historia. Caminas por el mercado y notas que las caras familiares de los traders se ven un poco más tensas hoy. Algunos se miran con las cejas levantadas, susurrando sobre una gripe rara que habría llegado desde lejos. Se dice que comenzó entre los soldados, pero otros juran que fue traído por marineros que desembarcaron en los puertos del norte. Los historiadores aún debaten si el nombre de gripe española fue una injusticia o simplemente el resultado de la prensa española, que fue la primera en informar sobre la enfermedad, ya que otros países censuraban la información debido a la Primera Guerra Mundial. Pasas junto a un vendedor de periódicos y ves, en la portada, un titular tímido: aumentan los casos de fiebre extraña. La tipografía es pequeña, como si la noticia no mereciera fanfarria. Quizás porque nadie entiende todavía lo que está por venir. Más adelante, un hombre tose, cubriéndose la boca con un pañuelo, pero pronto lo disfraza, tratando de parecer saludable. Es curioso cómo, en estos primeros días, todo el mundo intenta mantener la apariencia de normalidad, como si negarlo fuera una forma de protegerse. La brisa de la tarde trae el olor a pan recién horneado, pero también un leve aroma a desinfectante, proveniente de alguna farmacia cercana. Decides entrar. Detrás del mostrador, un farmacéutico con bigotes perfectamente peinados comenta que ha vendido más jabón en una semana que en los últimos 3 meses. Se ríe, pero sus ojos delatan preocupación. En la esquina, una señora compra una botella de vinagre y dice que la usará para purificar el aire en casa. Finges creerlo, pero no puedes evitar imaginar cómo debe ser el olor. Cuando regresa a la calle, se da cuenta de que el sol ya comienza a ponerse, tiñendo las paredes de naranja y dorado. Un grupo de niños juega a correr, pero 2 de ellos llevan un pañuelo al cuello, un accesorio que, según algunas madres, protege contra cualquier enfermedad. Una creencia reconfortante, pero sin fundamento. Cerca de allí, un hombre comenta en voz baja que esta nueva gripe puede ser más grave de lo que dicen. Finges que no lo escuchaste, pero lo escribes mentalmente. En una esquina, una banda toca un pasodoble, y por un momento todo parece normal de nuevo. Pero la música no puede ahogar la sensación de que algo invisible se está extendiendo. No es miedo manifiesto, es solo esa punzada de incertidumbre que intentas ignorar hasta que es imposible. Y en el fondo, sabes que lo que está a punto de suceder va a cambiar la rutina de estas calles para siempre.
El tranvía cruje en las vías como un acordeón cansado, cruzando la Puerta del Sol mientras buscas un asiento cerca de la ventana. El aire del interior es una mezcla de cuero gastado, perfume barato y un desinfectante ligero que te acompaña desde la farmacia. Nadie habla en voz alta. Todos cultivan la cortesía silenciosa de quienes llenan la ciudad sin ocupar demasiado espacio. Y luego sucede un estornudo. No cualquiera de esos tímidos, sino un estornudo con presencia, de esos que interrumpen la conversación, echan un vistazo a los periódicos y crean, durante medio segundo, un vínculo entre extraños. Es el momento en que la ciudad se da cuenta de que la nueva gripe ya no es un rumor y se subió al tranvía, pagó el boleto y se sentó en el asiento delantero. Observas la reacción colectiva con la atención de un naturalista. El cobrador, muy serio, deja de golpear los billetes y mira fijamente al pasajero que estornuda como si calculara la distancia de seguridad en centímetros. Un hombre se retuerce el bigote con el cuidado de alguien que pretende transformarlo en un filtro natural. Pronto hablaremos de esos bigotes optimistas. Y una joven saca de su bolso un pañuelo empapado en vinagre. El aroma flota por la habitación como una bandera ácida y recuerdas a la señora de la farmacia que prometió purificar el aire con el mismo entusiasmo con el que recomendaba el jabón. Desde el fondo, alguien comenta: esto es solo una alergia al polvo de carbón. Esperanza. Oh, en 1918 tiene una voz suave y cartas de lector. Dos estudiantes pegados al poste de luz susurran sobre los titulares del día, tal vez La Vanguardia, tal vez ABC, diciendo que los casos están aumentando. Alguien menciona, en tono serio, que el rey Alfonso XIII enfermó y mejoró, lo que convirtió el tema en un tema obligatorio en los cafés. En España, cuando el rey contrae la gripe, nadie lo llama resfriado, lo llama noticias. Este es el hecho que circula de mostrador en mostrador, mezclándose con el olor a café y los debates sobre fútbol y guerra. El tranvía continúa, pero la conversación permanece. Si el palacio no es inmune, ¿quién lo es? Entre un bache y otro surge el consejo. El hombre del bigote recomienda leche con ajo, todavía caliente, y la pasajera de alcanfor, con pequeñas bolsas perfumadas alrededor del cuello, asegura que desde que se va así no ha cogido nada. Piensas que nadie se acerca demasiado a él tampoco, porque el aura aromática crea un rayo de seguridad invisible. El humor es un equipo de protección emocional. Te permites una risita, una de esas internas que no ofende a nadie. Luego se promete a sí mismo que si prueba la cebolla cortada en la habitación, dejará la ventana abierta. La ciencia puede no aprobarla, pero su sentido del olfato se lo agradecerá. En el silencio entre paradas, notas que la ciudad aprende una nueva coreografía. Levanta un poco el pañuelo, gira la cara, aguanta la respiración durante 3 tiempos, siéntate 2 bancos por delante, evita iniciar una conversación. Los pequeños gestos se convierten en pasos de baile social. Los historiadores aún debaten si este primer brote en 1918 llegó a España con marineros y tropas, o si ya había circulado discretamente semanas antes, confundiéndose con resfriados comunes de finales de primavera. Pero para los que están en el tranvía, el origen importa menos que el próximo estornudo. La proximidad siempre gana al mapa. El recaudador ofrece cambio con la solemnidad de quienes firman tratados de paz. Notas que tu mano tarda medio segundo más antes de tocar otra, como si el cuidado fuera un nuevo protocolo. En el exterior, el Parque del Retiro aparece en el marco de la ventana con luz sepia.
Los niños corren detrás de un aro de metal como si el mundo estuviera en orden. Este contraste, la rutina intacta por fuera, la desconfianza educada por dentro, es una de las imágenes más extrañas de la ciudad. La normalidad continúa, pero ahora usa guantes imaginarios. El tranvía se detiene. Un médico con una maleta bronceada sube, saluda al coleccionista y abre un periódico. Los ojos pasan rápidamente a través de las columnas, como si buscaran certezas donde solo hay suposiciones. Te imaginas su día, visitas, fiebres medidas, recetas que repiten reposo y líquidos, conversaciones pacientes que dicen, esto pasará, incluso cuando el propio cuerpo pide una silla y sopa. Un mejor trato es tiempo y cuidado, murmura, tal vez para sí mismo. Si vendieran paciencia en una botella, sería la medicina más buscada. E incluso entonces, no habría una etiqueta lo suficientemente convincente. El stand de la esquina muestra títulos que llaman a la calma con una tipografía grande. Se propaga una fiebre peculiar, las autoridades piden serenidad. Es el tipo de titular que se siente como una mano en el hombro y al mismo tiempo llama la atención. Los historiadores todavía debaten si deberíamos llamar a esta enfermedad española, debido a la libertad de prensa en la España de la guerra, o si la etiqueta nos dice más sobre la censura y la propaganda que sobre los virus y las fronteras. El nombre, piensas, pegado por titular y no por microscopio, y los nombres, cuando se pegan, son difíciles de despegar. La conversación en el tranvía vuelve a la cocina. Una señora jura que una cucharada de aceite de oliva antes de irse a dormir lubrica el pecho. Evitas la cuestión de la anatomía. Otra recomienda frotar alcanfor en las sienes y el hombre del bigote añade, y no salgas sin un bigote bien peinado, filtra mejor. Te ríes por dentro de nuevo. Si un bigote realmente se filtrara, las barberías serían laboratorios. Aún así, hay consuelo en estos rituales. Le dan al miedo una cuchara medidora, un horario, una receta que cabe en la palma de su mano. En el giro antes de su parada, una llovizna decide salpicar el vaso. Primero tímidas caídas, luego un golpeteo que parece un ensayo de lluvia. El sonido reduce la ciudad a una habitación con un ventilador encendido. Sientes que tu cuerpo cede un poco, como si el propio tranvía inhalara y exhalara más lentamente. El estornudo inicial ya es una historia de hace 30 minutos, pero aún se recuerda como la nota que cambia la música. Ahora se nota tos a 3 cuadras de distancia, pañuelos que parecen flores blancas, puertas que se abren y cierran con cuidado ceremonioso. Cuando cae, se levanta el cuello por costumbre. La calle rezuma piedra húmeda y carbón. En el escaparate de una tienda, un cartel promete reponer el elixir, fortalecer el pecho y avivar el espíritu. Es casi como un domingo soleado. Sonríes con la prudencia de quien sabe que la propaganda siempre llega antes que la prueba. Si lo intentas, que sea por la anécdota. Pasa un vecino y comenta que es cosa de soldados, se acabó. El optimismo es un medicamento sin prospecto. Reconforta, pero no trae instrucciones claras. En casa hay un pequeño plato de sal detrás de la puerta. Decoración, advertencia, superstición. Sobre la mesa, el periódico doblado en la sección de cartas tiene un consejo entusiasta. Agua tibia con limón 3 veces al día hasta que sudes. Haces un inventario mental. Limón, sal, vinagre, alcanfor. Si continúa, la despensa se convierte en un laboratorio. Por ahora, elige 2 medidas simples. Lávate las manos con calma y no discutas con quienes estornudan. El primero ayuda mucho,
El segundo ayuda a mantener amigos. Y prometiste evitar las guerras de bufandas y las teorías en las escaleras del edificio. La noche espesa la llovizna y la ciudad gana ese sonido de fondo que adormece los pensamientos. Desde la ventana se ve a dos vecinos hablando cada uno desde su portal, como si la distancia se hubiera convertido en una nueva forma de bondad. Piensas en el tranvía, el estornudo, el médico cansado, los titulares que piden serenidad, las medicinas que caben en la cocina y los nombres que se pegan a los mapas. Y, a medida que la lluvia disminuye, comprende que la ciudad está aprendiendo a hablar más bajo, observar más y alargar los silencios. Mañana, el teatro urbano comienza de nuevo, con nuevas coreografías y viejos trucos, y tú, como todos los demás, intentarás recordar respirar al ritmo de la música. Te despiertas con el sonido lejano de un vendedor ambulante. La voz resuena entre las fachadas y se mezcla con el canto de un canario obstinado en el porche de al lado. El día comienza con el sol rompiendo la delgada cortina y te das cuenta de que la ciudad, a pesar de los rumores de enfermedad, todavía usa su uniforme habitual. Gente apurada, niños jugando y bigotes que parecen moldeados en hierro. Es precisamente sobre ellos que comienzas a notar, no solo como un adorno masculino, sino como algo que muchos juran que es una barrera contra los gérmenes. El bigote filtra el aire, amigo mío, diría un zapatero que conoces temprano en la mañana, retorciendo las puntas del suyo con la misma atención con la que un conductor ajusta la batuta. Mientras caminas hacia la plaza principal, te encuentras con un grupo de trabajadores con gorras y bufandas en la cara. Algunos envolvieron la tela con un nudo en la parte posterior de sus cuellos, otros simplemente se taparon la boca con sus abrigos. La creatividad de la protección es infinita. Hay quienes han cortado restos de cortinas, quienes usan paños de cocina e incluso un hombre que ha convertido su sombrero en un escudo facial improvisado. Los historiadores aún debaten si estas medidas caseras tuvieron algún efecto real o si sirvieron más para calmar la ansiedad colectiva. Pero lo que es seguro es que, cuando ves tantas variaciones, empiezas a imaginar desfiles de moda de gripe, con premios para la mascarilla más exótica. En la esquina de la plaza, un barbero, con una impecable bata de laboratorio, anuncia cortes a prueba de gripe, lo que, traducido, solo significa recortarse el cabello muy corto y mantener su bigote en la forma ideal para contener partículas dañinas. Entras por curiosidad y te reciben con un generoso rocío de colonia que arde incluso en tus pensamientos. Dos clientes hablan sobre el último número de El Liberal, donde un columnista sugirió que beber vino tinto fuerte ayudaba a purificar la sangre. Te imaginas la popularidad de este tratamiento y piensas que si estuviera a la altura del español medio, toda la ciudad estaría purificada al final de la semana. Al salir, encuentras un kiosco que anuncia que en algunas ciudades vecinas han comenzado a distribuir máscaras de tela a los trabajadores de las fábricas. Las máscaras no son bonitas, rectángulos blancos atados detrás de la cabeza que hacen que todos parezcan médicos aficionados. Pero hay un cierto orgullo en usarlos, como si fueran parte de un esfuerzo colectivo. La señora de la tienda de comestibles, por ejemplo, se cuelga el suyo del cuello cuando no hay clientes y se levanta rápidamente cuando alguien entra, todo con la destreza de alguien que cambia los accesorios en el teatro. Más adelante, en la esquina del café habitual, un grupo de intelectuales discute la eficacia de filtrar el aire con algodón atrapado entre el bigote y la nariz.
Uno de ellos, un fumador empedernido, asegura que el humo mata cualquier microbio antes de que llegue a los pulmones. La teoría es recibida con risas y muecas, pero nadie la descarta por completo. Después de todo, en momentos como este, cada idea encuentra al menos un defensor apasionado. ¿Recuerdas al farmacéutico la otra semana que dijo con la misma convicción que la mejor medicina es lavarse la nariz con agua salada 3 veces al día? Mientras sale el sol, el calor hace que el uso de máscaras sea incómodo. Ves a los trabajadores quitándoselos durante unos minutos para respirar libremente, mirando a los lados como si estuvieran cometiendo una infracción menor. Al mismo tiempo, señala que hay quienes llevan la protección al extremo. Un anciano camina con 2 máscaras superpuestas, un pañuelo encima y un sombrero que cubre buena parte de su rostro, dejando solo visibles sus ojos atentos y suspicaces. En el camino de regreso te encuentras con un sacerdote que lleva un frasco de agua bendita y un paño blanco atado a su rostro, bendiciendo las puertas de las casas. Los niños observan con curiosidad y algunos imitan los gestos, rociando agua con cubos sobre pollos y perros. La risa es breve, pero sirve para romper el peso del día, porque en el fondo todo el mundo parece saber que la ciudad se está preparando para algo que aún no comprende del todo. Por la noche, sentado en el porche, ves a los transeúntes pasar a un ritmo lento, cada uno con su propia versión personal de protección. Y cuando miras los bigotes, bufandas y telas atadas, te preguntas cuántos de estos inventos sobrevivirán al final de la epidemia. Quizás algunos se conviertan en una moda pasajera, otros recuerdos curiosos para contarles a sus nietos. Y, entre un pensamiento y otro, escuchas el suave sonido de la lluvia a lo lejos, recordando que, a pesar de todos los filtros, es el aire libre el que aún brinda el mayor alivio. El olor a ajo asado te llega incluso antes de doblar la esquina. Es temprano, pero ya hay gente preparando infusiones y caldos, convencida de que la cocina es el mejor arsenal contra la gripe. Al entrar en el mercado cubierto, te recibe un festival de aromas. Vinagre fuerte, cebolla fresca, vino dulce y el persistente aroma del bacalao salado. Los puestos están llenos, pero el zumbido es diferente. Menos sobre los precios y más sobre recetas que, según quienes venden, ya han salvado a familias enteras. En el primer puesto, una señora ofrece bolsas de ajo con una sonrisa que mezcla simpatía y urgencia. «Toma 2 kilos, es suficiente para evitar cualquier daño», asegura mientras se ajusta el pañuelo en la cabeza. Al lado, un hombre vende cebollas enormes, diciendo que, cortadas por la mitad y dejadas en la habitación durante la noche, absorben todo el aire malo. ¿Imaginas la escena? Una casa entera oliendo a cebolla y gente despertando con lágrimas en los ojos, no por emoción, sino por irritación. Los historiadores aún debaten si estas prácticas tuvieron algún efecto real o si sirvieron solo como un placebo reconfortante, pero en el mercado nadie cuestiona mucho. Más adelante te encuentras con un vendedor de vinos que insiste en que su producto es medicinal. Ofrece un vaso para degustar, diciendo que el secreto es beberlo tibio, con miel y limón. La clientela parece estar de acuerdo. Algunos compran botellas enteras, otros piden pequeñas medidas, solo para dormir mejor. Es curioso cómo, en tiempos de incertidumbre, se confunden medicina y comodidad. Sigues caminando y te encuentras con un puesto que se parece más a una farmacia improvisada. Frascos de vidrio con líquidos de colores, hierbas secas colgantes y una fila de personas esperando recibir un elixir reconstituyente.
El dueño, un caballero con una voz profunda y un bigote respetable, recita una lista de beneficios que van desde curar la gripe hasta mejorar el estado de ánimo y alejar los malos pensamientos. Junto a él, un cartel anuncia primera dosis gratis para demostrar su eficacia. Casi esperas escuchar aplausos. En el pasillo central, un grupo de mujeres intercambian recetas en voz baja, como si fueran secretos familiares. Uno habla de té de menta con anís, otro jura que un paño empapado en brandy en el pecho te hace sudar la fiebre. También existe la recomendación de poner sal gruesa en bolsas y colgarlas alrededor de sus cuellos, una práctica que, según ellos, neutraliza los miasmas. Te preguntas cuántas de estas recetas fueron heredadas de epidemias antiguas, transmitidas de generación en generación como una verdad incontrovertible. Cerca de la salida, un hombre con una bandeja de madera vende pequeñas píldoras marrones envueltas en papel. Para la tos y el cansancio, dice, sin revelar la composición. Casi compras, no por creencia, sino por curiosidad por saber a qué sabe. Es en este punto que se da cuenta de cómo el miedo y la esperanza forman un dúo extrañamente efectivo en el comercio. Afuera, el aire fresco parece lavar los sentidos después de la intensa mezcla de aromas del mercado. Un burro que lleva sacos de patatas pasa por la estrecha calle, mientras los niños juegan a saltar la cuerda al son de un órgano lejano. Por un momento, la vida parece normal, pero basta con escuchar a alguien toser para que los ojos se crucen, en silencio, evaluando si es solo un resfriado o algo peor. Al final de la tarde, sentados en un banco de la plaza, se ve pasar a varias personas con cestas llenas de ingredientes, botellas de vino, bolsas de ajo, cebollas y manojos de hierbas. Es como si toda la ciudad se estuviera preparando para una gran fiesta, cuando en realidad está reuniendo un arsenal casero contra un enemigo invisible. Sonríes al imaginar que si algún viajero de otro tiempo llegara ahora, pensarías que estás presenciando los preparativos para un festín culinario y no para una batalla silenciosa contra una epidemia. Y mientras el sol se pone, tiñendo el cielo de dorado, el olor a cebolla, ajo y vino flota por las calles, mezclándose con el sonido de una lluvia ligera que comienza a caer, como si la ciudad misma estuviera hirviendo un enorme caldo colectivo, con la esperanza de que de alguna manera esto fuera suficiente para alejar la fiebre. Estás sentado en un pequeño café junto a la ventana cuando el camarero deja un periódico en tu mesa. Entre las noticias de la guerra y las cosechas, se dedica una página entera a los anuncios de remedios milagrosos contra la gripe. Las ilustraciones son audaces. Hombres sonrientes levantando pesas, damas de piel impecable sosteniendo frascos brillantes, niños de mejillas sonrosadas corriendo en el campo. Todo, aparentemente, salvado por una fórmula tan simple como costosa. Lo hojeas y te das cuenta de que no hay consenso. Cada anuncio jura que ha encontrado la única cura verdadera. El primer anuncio promete jarabe vitalísimo, elaborado con hierbas raras y esencia de sol andaluza. La descripción es lo suficientemente poética como para hacerte imaginar una botella que brilla cuando se abre. Más tarde, otro proclama que las pastillas del Dr. F son capaces de purificar la sangre y despejar la mente, un beneficio adicional que quizás justifique el precio. Los historiadores aún debaten si estos productos fueron más efectivos como tratamiento o como fuente de ingresos para sus creadores. Lo cierto es que vender esperanza, especialmente impresa en letras doradas, siempre encuentra clientes.
Entre las páginas encontrarás anuncios aún más curiosos. Uno asegura que las ondas eléctricas vigorizantes aplicadas en el pecho eliminan cualquier signo de la enfermedad. El dibujo muestra a un hombre que recibe descargas ligeras con la sonrisa de alguien que acaba de ganar la lotería. Otro habla de inhalación de ozono, algo que, sobre el papel, suena moderno, pero que probablemente dejaría a cualquier médico prudente con una ceja levantada. Es imposible no preguntarse cuántas personas compraron dispositivos caros solo para descubrir que el efecto fue, como máximo, una nariz helada. Mientras el camarero sirve su café con leche, se oye en la mesa de al lado a dos caballeros debatiendo qué medicamento funciona más rápido. Uno defiende un elixir importado de Francia, el otro jura por las píldoras de ajo confitado que prepara su esposa. La conversación se calienta cuando un tercer hombre entra en el tema, quien saca una pequeña botella de su bolsillo y la coloca sobre la mesa como trofeo. «Este me salvó», dice, sin revelar exactamente de qué era. La ventana del café da a una calle donde los vendedores ambulantes también exploran la misma línea. Uno ofrece té antiepidémico servido en tazas de arcilla, otro vende bolsas de hierbas llenas de etiquetas impresas en tipografía elegante. La promesa es siempre la misma: eficacia garantizada, sin efectos secundarios, siempre que siga las instrucciones al pie de la letra, que van desde tomarlo 3 veces al día hasta beberlo solo en las noches de luna llena. ¿Recuerdas haber visto algo similar en una feria hace unos días? Un vendedor de polvo curativo que lanzaba pequeños pellizcos al aire, asegurándose de que, al inhalar, la persona creaba una barrera invisible contra la gripe. El público aplaudió, no tanto por la credibilidad, sino por la representación teatral. Quizás, al final, parte del efecto provino del espectáculo y no del producto. Cuando regresas al periódico, te das cuenta de que algunos anuncios se esfuerzan por citar a médicos famosos como patrocinadores, aunque los nombres parecen más inventados que reales. Otros usan términos científicos para impresionar, como moléculas beneficiosas y equilibrio vital, mezclando ciencia y misticismo en una receta que al público parece encantar. Es fascinante cómo, en medio de la incertidumbre, el lenguaje correcto puede transformar cualquier líquido coloreado en una promesa de salvación. Al salir del café, el viento frío de la tarde sopla por la calle, trayendo el olor a papel fresco de una imprenta cercana. En el interior, una impresora ajusta las placas de metal para publicar más folletos publicitarios, preparando el próximo lote de promesas. Y te das cuenta de que, mientras haya miedo, siempre habrá páginas listas para vender la cura definitiva. Incluso si, dentro de 100 años, los historiadores seguirán debatiendo si alguna de estas botellas realmente funcionó. Te levantas temprano y notas que la calle está más tranquila de lo habitual. Cuando se asoma por la ventana, ve a 2 hombres colocando barriles en medio de la carretera, formando una barrera improvisada. La escena recuerda más a un bloqueo de carnaval rural que a una medida de salud pública, pero es, de hecho, la forma que encontró ese pueblo para protegerse de la gripe. Nadie entra, nadie sale sin pasar por el tamiz de un vigilante con un pañuelo en la cara y un bastón en la mano. Al caminar hacia la puerta de entrada, se nota que el ambiente es casi ceremonioso. Los vigilantes preguntan de dónde vienes, te miran de arriba a abajo y, si sospechan algún síntoma, recomiendan volver inmediatamente. En algunos casos, ofrecen un paño empapado en vinagre para limpiar el aire antes de entrar.
un gesto que mezcla la hospitalidad con la sospecha. Los historiadores aún debaten si estas cuarentenas locales realmente detuvieron la propagación de la enfermedad o simplemente retrasaron lo inevitable, pero para los residentes esto fue una cuestión de honor comunitario. Más adelante, un grupo de niños observa la escena desde lejos, jugando a imitar a los guardias. Algunos llevan ramas sobre sus hombros, otros usan sombreros que son demasiado grandes para sus cabezas. Es imposible no sonreír ante su seriedad, como si el juego fuera también un entrenamiento para proteger sus propios hogares. Y, en el fondo, tal vez lo sea. Pasas por el mercado que ahora funciona con horarios reducidos. Los puestos están más espaciados y, para comprar, es necesario mantener una distancia, una medida controlada por una cuerda tendida entre el cliente y el vendedor. Nadie se queja abiertamente, pero notas miradas impacientes, como si todos estuvieran contando los días para volver a su rutina normal. Un hombre comenta que durante el cólera hace años hicieron algo similar y funcionó bastante bien. La frase "basta" parece ser el estándar de optimismo en esos tiempos. Cerca, pequeños carteles clavados en las puertas advierten: "No recibiremos visitas hasta nuevo aviso" o "Casa en aislamiento voluntario". Algunos están decorados con flores dibujadas, como si el toque estético pudiera suavizar la dureza del mensaje. También hay casas que mantienen una vela encendida en la ventana, lo que indica que hay personas enfermas allí y que la calle debe permanecer en silencio. Te diriges al final de la calle y encuentras lo que parece ser un puesto de control improvisado. Un médico local, acompañado por un asistente, anota los nombres y comprueba que todos los que se van tienen una razón justificada. Sobre la mesa hay una olla de agua con sal y un escudo de madera, parte de un ritual de lavarse las manos antes de continuar el viaje. Es simple, pero cumple el papel simbólico de mostrar que el pueblo se está tomando en serio la amenaza. Mientras habla con uno de los guardias, se da cuenta de que circulan historias sobre pueblos vecinos que han cerrado por completo y no han tenido ningún caso. Otros dicen que es suerte, o tal vez aislamiento geográfico. La verdad, como casi siempre, está en disputa. Y mientras tanto, cada comunidad crea sus propias reglas, como si cada una fuera un pequeño país con sus propias fronteras y leyes. Cuando el sol comienza a ponerse, la puerta se cierra con cadenas y cerraduras. La sensación es extraña, seguridad y confinamiento al mismo tiempo. Regresas a casa con pasos lentos, escuchando el eco lejano de la lluvia que comienza a caer. Y piensas que, en el fondo, las cuarentenas son como un paraguas. Tal vez no evitan la tormenta, pero te dan la sensación de que estás haciendo algo para no mojarte. Caminas por Madrid con el ritmo de quien intenta no despertar a la propia ciudad. La mañana se levanta gris sobre la Puerta del Sol y las campanas se mezclan con el crujido de los tranvías, como si todo respirara un poco más corto. En los cafés, las cucharas golpean las tazas con un cuidado exagerado e incluso los camareros hablan sobre el volumen de la biblioteca. El miedo, cuando llega al corazón de la ciudad, no entra gritando. Se acerca a una silla y se queda, educado, como un cliente que no tiene prisa por irse. Cruzas la calle Mayor y notas un nuevo tipo de ventana. Botellas de colonia en el frente, jabones apilados en la parte posterior y colgando en lo alto, bolsas de alcanfor atadas con cintas. Un cartel recomienda ambientes ventilados y sentido común, lo que, traducido a 1918, significa abrir la ventana y no discutir con el vecino que tose.
En otra puerta, un dibujo enseña la etiqueta de la bufanda: cubrir el estornudo, girar la cara y, si es posible, estornudar para evitar la controversia. En el kiosco, el titular de ABC advierte que los casos están aumentando, evita las aglomeraciones, y recuerdas que incluso Alfonso XIII, el rey que todo español reconoce, enfermó y mejoró, convirtiéndose en un sujeto obligatorio del mostrador. Es un hecho que se cierne sobre la ciudad como un paraguas común. Si incluso el palacio necesitaba descanso, ¿quién eres tú para discutir con una cama y un vaso de agua? En las iglesias, los bancos están más espaciados. La fe continúa, solo aprende a respirar lentamente. La Gran Vía, aún con tramos en construcción, amanece con menos ruido. Un guardia pide que se rompa la cola en el teatro. Los espectáculos, dicen, se pospondrán por prudencia. Recuerdas al barbero y su corte a prueba de gripe y casi sonríes. En Madrid, incluso la precaución usa loción perfumada. Cerca, una farmacia exhibe elixires que prometen coraje en gotas. Si trabajan por miedo, ya es medio medicamento. En la plaza de Santa Ana, los cafés dejan las mesas más separadas. Observas al camarero hacer una nueva coreografía. Acerca la bandeja a un punto seguro, recoges la taza, retrocede 2 pasos como un bailarín que respeta el radio de giro del cliente. En el fondo, un músico saca su flauta de su bolsillo y se da por vencido. Sopla el aire, piensa mejor y protege. En tiempos de aerosoles imaginados, incluso el arte consulta la conciencia. A pocas cuadras de distancia, una escuela decide enseñar al aire libre. Cuadernos en el regazo, lecciones bajo plátanos, maestros con pañuelos impecables. Una madre comenta que el sol mata el mal, otra, práctica, dice que la pereza mata. Los historiadores aún debaten si Madrid puso suficiente énfasis en la ventilación en las primeras semanas o si las medidas llegaron tarde, a trompicones, siguiendo el estado de ánimo de los titulares. Atravesas Lavapiés y encuentras tiendas de comestibles con cuencos de agua y vinagre para cortar el aire. Algunos queman ramitas de romero en latas de sardinas, un incienso doméstico que hace que la calle huela a domingo culinario. La curiosidad excéntrica del barrio es un cartero que jura no irse sin una moneda de cobre bajo la lengua para calentar su sangre. Prefieres calentarte las manos en el bolsillo y guardar la moneda para el pan. En el mercado de San Miguel, menos voces y más listas. Compras rápidas, colas disciplinadas y una nueva costumbre. Los que estornudan corresponden con un perdón tan sincero que casi se convierte en una bendición. Ves muchas cebollas picadas de camino a las habitaciones, esa vieja esperanza de limpiar el aire. Si todos funcionaran, Madrid se habría convertido en un laboratorio perfumado. Como mínimo, dormía llorando de emoción. Y cebollas. Cruzas el Retiro y sientes que el parque respira en largas barras. Las familias caminan por caminos opuestos, como si se hubieran pintado flechas invisibles en el suelo. Los vendedores estiran los brazos para entregar helados y una dama desfila con un collar de alcanfor. El nieto pregunta si eso es perfume. «Es un escudo», responde ella, con orgullo caballeresco. Los escudos imaginarios ayudan. Las espadas, afortunadamente, permanecen en la metáfora. En el barrio de Salamanca, las ventanas hablan por encima de las jardineras. El vecino llama al vecino, intercambiando recetas y noticias. Escuchas la historia de un hombre que mejoró durmiendo con eucalipto debajo de la almohada. Otro asegura que el secreto es beber agua tibia, de pie, nunca sentado, como si la gravedad fuera parte del prospecto.
La ciudad se convierte en un coro de convicciones. Recuerdas tu propia colección. Sal detrás de la puerta, vinagre derrotado por el olor y el ventilador que imita la lluvia, y decides mantener el repertorio sin agregar a la colección de olores. La tarde trae llovizna que cae como papel de seda sobre los tejados. Las luces se encienden un poco antes, y Madrid adopta el tono de un cuadro antiguo. Caminas despacio. El miedo a veces invita a la contemplación. Pasa un carro. El cochero agita los ojos detrás de la tela en su rostro y el caballo sacude su crin como si espantara las noticias. En la Plaza Mayor, un cordón reduce el mercado. Solo la mitad de las tiendas hoy, advierte un empleado. Los vendedores se adaptan. Algunos ofrecen paquetes semanales para que el cliente regrese menos. Otros inventan la entrega con una carretilla. A Madrid siempre le ha gustado la improvisación. En 1918 solo cambió de escenario. Los historiadores aún debaten si la ciudad habría sufrido menos con reglas más uniformes, o si la diversidad de vecindarios, cada uno con sus propias costumbres, fue una ventaja y un obstáculo al mismo tiempo. Cuando cae la noche, escuchas un órgano ensayando en una iglesia casi vacía. La música vierte un silencio útil. En casa, velas encendidas, ventanas abiertas, lluvia ligera cosiendo silencio. Calientas un caldo simple, con ajo, porque la tradición también lo alimenta, y hojeas el periódico. Gráficos tímidos, consejos repetidos, una frase que se mantiene, prudencia y coraje. Decides practicar ambos, en cualquier orden que puedas. Antes de acostarse, haga un inventario de las pequeñas victorias. No discutió con quien estornudó. Cruzó la ciudad con pasos suaves y resistió el elixir que prometía coraje instantáneo, aunque el coraje líquido es tentador, lo admite. El reloj marca un tiempo indecente para las preocupaciones. Ajustas la almohada, escuchas al ventilador dibujar un viento paciente, y la lluvia afuera marcan la ciudad como un metrónomo de canción antigua. Madrid respira. Tú sigues, al mismo ritmo. Llegas temprano a la clínica ambulatoria del vecindario, un edificio modesto con ventanas altas y olor a jabón recién diluido. El médico ya está allí, con las mangas arremangadas, el estetoscopio colgando como una medalla que no pidió ganar. Su nombre es Dr. Valcárcel, o al menos así lo llaman los pacientes, con un respeto que mezcla gratitud y esperanza. Sonríe sin prisa, una sonrisa entrenada para adaptarse a todo un día de fiebres y preguntas. Sobre la mesa, un grueso cuaderno enumera visitas, temperaturas, vasos de agua, descanso, caldos. La farmacia del siglo trae poco más que termómetros, sales, algunos polvos, alcohol y voluntad. Te das cuenta de que allí la paciencia es la acción más valiosa. La sala de espera parece una orquesta sintonizando, toses discretas, pañuelos doblados, pasos ligeros. El médico abre las ventanas, pide aire fresco para todos. La ventilación es una cura a medias, repite, como si recitara una oración doméstica. Una señora entra contando que durmió con cebollas cortadas en la habitación, limpió el aire, y el médico, diplomático, responde que el aire limpio ayuda de muchas maneras, dejando escapar la ciencia sin ofender. Recuerdas las calles perfumadas con alcanfor, la sal detrás de la puerta, el valiente vinagre. El médico probablemente conozca todas las variaciones y agregue otra. Bebe agua, descansa y ten paciencia con el tiempo. Paciencia, sí, ese medicamento sin prospecto que no se puede comprar en un periódico. Llega un joven pálido retorciendo su gorra en sus manos. El médico lo escucha atentamente, escucha lentamente, mide la fiebre
y dibuja una rutina simple en el aire. Líquidos, una manta ligera, una ventana abierta, aspirina en una pequeña dosis. Pequeño, enfatiza, escribiendo con letra firme en papel. Los historiadores aún debaten si las altas dosis de salicilatos, tan comunes en ese momento, empeoraron los casos debido a los efectos secundarios. El médico, quizás por prudencia o porque ha aprendido de la experiencia, prefiere el margen seguro donde baja la fiebre sin negociar demasiado con el estómago. Lo escribes mentalmente. En la escasez, cada detalle pesa. Entre un paciente y otro hay espacio para que entre la ciudad. Una señora comenta que en Madrid se hizo famoso llamar a la gripe «Soldado de Nápoles» por una canción pegadiza de la zarzuela. El médico se ríe, asintiendo. Es un hecho que todos reconocen. La enfermedad se ha ganado el apodo de la música, y la música ha cruzado puertas más fácilmente que cualquier medicamento. No es exactamente terapéutico, pero ayuda a nombrar lo que te asusta, y las cosas con nombres hacen menos ruido en la oscuridad. Primera broma ligera del día. El médico dice que si la música se curara, bastaría con contratar una banda y despedir a toda la calle. Una madre llega con su hijo pequeño. El niño tiene fiebre moderada y un collar de tela alrededor del cuello con una piedra de alcanfor adentro. El médico no quita el escudo aromático, lo respeta, sino que sugiere té tibio, compresa fría en la frente y reposo. Recibe a cambio un inventario de remedios de cocina: ajo con miel, leche caliente con limón, gachas de mostaza en el pecho para sudar la fiebre. Elige la respuesta que equilibra el afecto y la ciencia. Si la papilla es ligera y la habitación está ventilada, no duele. Y yo estoy a cargo de los horarios y las temperaturas. Es casi una asociación, y las asociaciones funcionan mejor que regañar. En el pasillo, un hombre jura que poner papas crudas dentro de sus calcetines hace que la fiebre entre los pies. Otro asegura que dormir boca abajo aprieta el mal. El médico, al escuchar, sonríe por la comisura de su boca. Si es para dormir, la posición en la que estás más tranquilo servirá. Piensas en la coreografía social de los últimos días, bigotes filtrantes, pañuelos creativos, cuarentenas de barril, y entiendes que el médico baila esta coreografía sin pisar los dedos de los pies de nadie. Avanza centímetro a centímetro, sin convicciones humillantes. Segunda broma ligera. Dice que prescribir ventilación es tan popular como prescribir vacaciones. Todos están de acuerdo, pocos cumplen como deberían. Entre citas, el médico hace sonar un pequeño reloj de bolsillo. La repetición es un método: registrar, hidratar, vigilar. Habla en voz baja, como si no quisiera cansar al paciente con el peso de las palabras. Notas que no hay antibióticos, aún no existen, y que el arsenal está compuesto por cuidados básicos, observación y prudencia con los remedios de moda. Las noticias viajan más rápido que las pruebas, y el médico ha aprendido a filtrar los titulares como filtra las sopas. Elimina el exceso, se queda con lo que alimenta. Una curiosidad excéntrica entra por la puerta. Un vendedor ambulante sudoroso y parlanchín ofrece tabletas portátiles de ozono y un dispositivo que ioniza la habitación. El médico le agradece, se niega y compra un jabón. «Este sé cómo usarlo», dice riendo. La sala se ríe junta, la tensión cede medio centímetro. Te das cuenta de cómo el humor, allí, no es un adorno, es un mecanismo para mantener el aire respirable, y no solo en el sentido literal. Tercer chiste ligero. El médico promete que si el dispositivo funciona con una batería de esperanza, incluso puede iluminar toda la ciudad.
Ha llegado el momento de las visitas domiciliarias. Sigues al médico a través de calles empedradas mojadas, la lluvia fina tejiendo encajes en el aire. En cada puerta, un ritual. Lavarse las manos en una palangana, preguntar cómo estuvo la noche, medir la fiebre, alabar un caldo bien hecho, arreglar la ventana para que la brisa no te moleste, recomendar silencio. En una casa, un abuelo dice que, en la gripe de otras décadas, la familia usaba ramas de eucalipto colgantes. En otro, alguien muestra un recorte de periódico con un elixir reconstituyente. El médico no colecciona promesas, recopila rutinas que funcionan: sueño, agua, sombra, sopa. Y anota en su cuaderno: mejorado, igual, reloj. En una esquina, el médico se encuentra con su colega del distrito vecino. Intercambian impresiones rápidas: más casos leves esta semana, menos filas en la farmacia, mercado reducido y un consejo amable: no se apresure con las altas. Los historiadores aún debaten si las ciudades españolas reaccionaron lo suficientemente temprano en las primeras oleadas o si la percepción de estacionalidad engañó a la urgencia. Los dos se encogen de hombros, como si aceptaran que a veces la historia solo firma el informe más tarde. Al anochecer, de vuelta en la clínica ambulatoria, el médico cierra el cuaderno. Hace los cálculos del día. ¿Cuántos vasos de agua recomendó? ¿Cuántas ventanas abrió? ¿Cuántas veces repitió la palabra descanso? Sobre la mesa, una carta de un paciente le agradece por haber hablado despacio cuando todo iba rápido. Entiendes que en 1918 hablar despacio es tecnología de punta y que a veces el intervalo entre dos palabras es tan terapéutico como el contenido. Sales a la calle con pasos lentos. La ciudad respira en tiempo lluvioso. El aficionado en casa ya es consciente de su papel por la noche. En su bolsillo, una nota del médico aconseja lo básico: come simplemente, acuéstate temprano, lávate las manos, abre la ventana, no discutas con los periódicos. Sonríes. Es una receta que se adapta a cualquier momento. Y piensa que si el médico tiene más paciencia que los medicamentos, tal vez sea porque la paciencia, bien dosificada, multiplica los medicamentos que existen y reduce los que solo brillan en el papel. En el camino, cruzas la plaza donde, días atrás, anuncios milagrosos prometían alegría embotellada. Todavía están allí, coloridos y llenos de verbos en el futuro. Pasas por ellos como si pasaras por escaparates de carnaval fuera de temporada, bonitos a la vista, difíciles de llevar. En casa, con la ventana entreabierta, el sonido de la lluvia afuera hace lo que prometió desde el principio. Cose la ciudad por dentro, puntada por puntada, mientras inhalas lentamente, como si obedecieras el metrónomo invisible del médico. Mañana habrá nuevas bufandas, nuevas recetas, nuevos titulares. Y, con suerte, el mismo médico abriendo ventanas. Caminas por una calle estrecha y hueles el inesperado aroma del pan recién hecho que sale de una panadería. En el interior, mientras los panes aún se enfrían en el estante, un grupo de vecinos habla animadamente sobre el nuevo consejo que circula en la ciudad. Duerma con un trozo de pan en el bolsillo para alejar la enfermedad. La panadera, con una sonrisa cómplice, asegura que ha visto a la gente sanar solo con eso. Quizás sea una exageración, pero el clima de complicidad transforma el pan en un amuleto, y no solo en comida. Más adelante, una señora barre la acera y con la misma naturalidad con la que comenta el tiempo, recomienda poner sal detrás de la puerta para evitar la entrada de mal aire. Ella dice que aprendió de su madre,
quien sobrevivió a una fiebre similar hace décadas. Los historiadores aún debaten si estas prácticas populares ayudaron o si eran solo rituales de consuelo, pero nadie duda del valor simbólico que tenían. Y para muchos, la comodidad mental era una parte esencial de la recuperación. En la plaza central se encuentra un vendedor ambulante que ofrece pequeñas botellas de agua de pozo bendita. Explica que el agua fue extraída de una antigua fuente con propiedades protectoras y garantiza que una cucharada al día es suficiente para mantener la salud. Una línea se forma ante él, no solo por la creencia, sino por el deseo de tener algo tangible a lo que aferrarse frente al miedo. El frasco, pequeño y simple, parece concentrar más esperanza que cualquier prospecto médico. Mientras observa, un hombre se acerca y comparte una curiosa historia. Dice que una tía solo mejoró después de que comenzó a dormir con una ramita de romero debajo de la almohada. Otro, más grave, dice que el secreto es encender velas verdes para purificar el aire de la habitación. Te das cuenta de que cada historia viene con la misma estructura, un síntoma, un ritual y la convicción absoluta de que el ritual era la cura. En los callejones surgen otras costumbres, personas que cuelgan ramas de eucalipto en las puertas, niños que llevan cintas rojas en las muñecas, casas que mantienen ollas de carbón encendidas en rincones estratégicos para alejar la enfermedad. La variedad es tal que parece haber un manual invisible que se pasa de boca en boca, donde cada familia agrega un capítulo. Al final de la tarde, la campana de la iglesia suena más temprano de lo habitual. Al entrar, se ven filas más espaciadas y fieles que llevan pequeños escapularios como protección. El sacerdote, en su homilía, menciona la importancia de la fe, pero no deja de recomendar a todos ventilar sus casas y beber agua limpia. Es un raro encuentro entre el consejo espiritual y el práctico, uno que provoca algunas sonrisas discretas. Al regresar a casa, pasas frente a una ventana donde una abuela le enseña a su nieta a bordar bolsas para almacenar sal gruesa y hierbas secas. La niña, curiosa, pregunta si eso funciona. La abuela responde con serenidad: funciona para el corazón y eso ya ayuda al cuerpo. Y a medida que la aguja se mueve hacia arriba y hacia abajo de la tela, entiendes que incluso si la ciencia no aprueba todas estas prácticas, tejen una red invisible de cuidado y conexión, algo que, en tiempos de incertidumbre, vale casi tanto como la mejor de las medicinas. Llegas a un pueblo que, en tiempos normales, estaría cubierto de banderas de colores y lleno de música a todo volumen. Es julio, una época en la que las calles deberían estar abarrotadas para las fiestas de San Fermín, pero este año el silencio ha sustituido al sonido de los tambores y las gaitas. Las ventanas están abiertas, pero no para ver el desfile, solo sirven para dejar circular el aire. El olor a churros y vino, típico de las celebraciones, fue reemplazado por un aroma más discreto de hierbas secas quemándose en pequeños braseros. En la plaza central, el kiosco de música está vacío, sin músicos ni bailarines. Un grupo de residentes habla a la sombra, recordando ediciones pasadas de la fiesta. Una mujer dice que cuando era niña esperaba todo el año para ver desfilar a los gigantes y cabezones, y que ahora la ausencia es tan extraña como si la plaza misma se hubiera reducido. Los historiadores aún debaten si la suspensión de estas festividades fue una medida efectiva para contener la gripe o si simplemente pospuso el problema. Para quienes viven aquí, la cancelación es más que una precaución. Es una prueba visible de que la vida
se ha desfasado. Caminas por una calle estrecha donde las banderas vigiladas ondean ligeramente, colgando bajo los aleros. Una señora, sentada en la puerta, cose un paño rojo que, en otros tiempos, habría estado alrededor del cuello de un corredor durante el encierro. Comenta que este año se lo guardará como recuerdo, para no olvidar que hasta las fiestas tienen su descanso. El tono es tranquilo, pero la mirada delata un profundo anhelo. Algunas familias intentan recrear el espíritu de la fiesta en casa. En los balcones hay pequeñas banderas improvisadas. En las cocinas, los cocineros preparan platos típicos en porciones reducidas, solo para mantener el sabor de la tradición. Los niños corren con cuernos de papel pegados a sus cabezas, imitando a los toros, pero la energía es contenida, como si todos supieran que están participando en un ensayo, no en una celebración real. Al final de la tarde, la iglesia principal, que normalmente estaría llena en esta fecha, tiene solo unas pocas filas ocupadas. El sacerdote celebra una breve misa pidiendo protección y salud para el pueblo. Afuera, la campana suena a un ritmo lento, sin la alegre prisa de los días festivos. Es como si incluso el bronce supiera que este no es un año de correr por las calles, sino de esperar pacientemente a que pase el peligro. Al anochecer, se encienden las luces de la plaza, iluminando un espacio que parece más grande debido a la ausencia de gente. Te sientas en un banco e imaginas cómo sería la escena si fuera un año normal. Risas, música, olor a comida y pasos apresurados. En cambio, solo escucha el susurro de los árboles y el sonido distante de un trueno. La lluvia comienza a caer débilmente y el pueblo parece relajarse bajo el manto húmedo de la noche. Y, al observar las gotas que reflejan las luces, entiendes que la ausencia de la fiesta también es una forma de cuidado. No es el tipo de memoria que cuelga de la pared, sino una que se mantiene en silencio, como un año en el que todos estuvieron de acuerdo en que el mayor acto de unión fue precisamente estar separados. El verano llega como una manta sobrecalentada, de esas que intentas empujar con el pie, y vuelve testarudo. Las calles de España brillan con calor. El sol golpea las fachadas y hace que la cal calcine las suelas de los zapatos. Aprendes un nuevo vocabulario corporal: caminar a la sombra, apoyarte en la nuca sobre el azulejo frío, escuchar el sonido del agua en cántaros como si fuera música de cámara. Dentro de las casas, las ventanas están abiertas a la brisa que casi nunca llega. Las cortinas se balancean como velas cansadas y el sonido de los funks se convierte en un metrónomo doméstico. Dormir con fiebre en este clima es un deporte avanzado. Te despiertas cansado por el esfuerzo de tratar de descansar. En la cocina, la botella, esa jarra de barro porosa, mantiene el agua fresca, un milagro cerámico que sostienes con ambas manos como si sostuvieras un trozo de sombra. Con cada sorbo, el cuerpo te lo agradecerá. La fiebre, cuando aparece, parece desafiar las horas de la siesta. Se levanta a primera hora de la tarde, cuando la ciudad quiere dormir, e insiste en mantenerte despierto. Mojas un paño, haces compresas en tu cuello, dejas que el ventilador dibuje un viento falso. Recuerda, con cierto afecto, al médico paciente que repetía: la ventilación es medio cura. Media cura, con este calor, ya cuenta como una victoria completa. Primer chiste ligero: prometes que si sobrevives a julio, escribes gracias en la etiqueta de los fans. En el vecindario, la gente adapta los rituales al calor. Los que defendían el té caliente ahora hablan de infusiones frías.
La leche con ajo da paso a limonadas prudentes y las sopas se convierten en caldos claros que no te pesan. En los patios traseros, las familias extienden sábanas mojadas en las puertas para enfriar el aire que entra, una técnica que transforma la casa en un gran pulmón que se evapora. Los niños juegan con cuencas de agua en los patios y escuchas risas que suenan como un pozo profundo. Los historiadores aún debaten si el calor del verano atenuó la primera ola de 1918 en algunas ciudades españolas, o si los números más bajos indicaron subregistro y fatiga estadística. El termómetro no discute, sube y baja como una marea caprichosa. En el centro, bloques de hielo forman una caravana. Los hombres empujan carros con piezas translúcidas cubiertas de aserrín. Las familias compran papas fritas y colocan lavabos en la habitación del enfermo, con la esperanza de que el aire se vuelva más suave. Es la versión casera de una máquina del tiempo para octubre. En algunos hogares, las personas instalan chozas con sábanas sobre la cama, creando sombra dentro de la sombra. Hay inventiva en el calor, casi siempre. Y luego está la curiosidad excéntrica del momento. Un vecino jura que sacudir la habitación en sentido contrario a las agujas del reloj patea la fiebre por la ventana correcta. No se disputa, solo gira el temblor en la dirección que ordena la esperanza. Los periódicos nos recuerdan que España sabe convivir con el verano, ventilar, bajar el ritmo, soñar con agua, pero la gripe se empeña en robar el poco sueño que el calor ya le quitaría a cualquiera. Te encuentras con un cartero con boina, sudor en la frente, que ha desarrollado una técnica para subir escaleras sin despertar el sudor. 3 pasos, pausa, sacudida, carta entregada. En cada puerta, las recomendaciones giran como molinos: agua fresca, sombra, paciencia, ventanas abiertas, sin discusiones acaloradas. Broma de segunda luz. Los periódicos garantizan que el debate en voz baja enfría el aire. En la esquina, una farmacia exhibe botellas de sales efervescentes que prometen vigorizar sin calentar. La vitrina refleja el sol como una cuchilla. Entras y respiras un aire ligeramente mentolado, casi un recuerdo invernal. El farmacéutico dice con orgullo que algunos hospitales de Barcelona han improvisado salas más aireadas, con camas cerca de patios interiores. El techo alto ayuda a que la fiebre suba, dice, mirando hacia arriba, como para comprobar si la arquitectura colabora. Dato conocido: ciudades como Madrid y Barcelona han publicado consejos insistiendo en la ventilación y evitando las multitudes durante el verano. Abrir ventanas se ha convertido en un hábito más disciplinado que la siesta en sí. En casa, la rutina está afinada. Toallas húmedas en las sillas, jarra de agua al lado de la cama, sábanas cambiadas antes del atardecer. Aprendes a dormir por turnos, pescando siestas cuando el viento decide visitarte. Y cuando la fiebre llega primero, negocias con paños fríos e historias contadas en voz baja. Las historias son una especie de sacudida mental. Mueven el pensamiento sin calentar la cabeza. Recuerda el fragante mercado de cebollas y el valiente vinagre de hace días. Hoy en día, el sentido del olfato pide piedad, por lo que cambias los olores por una rama de eucalipto que cuelga discretamente un tono aromático que no discute con el calor. Por la noche, los tejados se convierten en balcones improvisados. Las familias suben para mirar el cielo más abierto y recolectar brisas raras. En 2 casas se ve gente durmiendo a la intemperie, colchones en la terraza, sábanas ligeras, estrellas en el techo. Un vecino duerme con los pies dentro de una palangana de agua, una técnica que, según él, engaña a la fiebre por la suela.
Puede que no convenza a la ciencia, pero convence al humor. Todos en el techo se ríen suavemente para no despertar el calor. Tercer chiste ligero. Alguien sugiere registrar el método como hidrosiesta de contacto. Al final de una tarde que parece no terminar, visitas a un amigo convaleciente. Su habitación es mitad enfermería, mitad convento fresco. Poca luz, jarra de agua, plato de naranjas, un abanico descansando como un pájaro sobre la mesa. Dice que la fiebre lo visita menos cuando la casa habla con el viento. Ventanas simétricas abiertas, puertas sin cerraduras, pasillos libres. Te das cuenta de que la arquitectura ha ganado una función terapéutica, dejar que el aire diseñe la casa. Los historiadores todavía están debatiendo si, en el verano de 1918, esta disciplina con ventilación nació de la ciencia, la intuición o la memoria de antiguas epidemias. Tal vez fue una mezcla, como casi todo lo que funciona. En todo el vecindario suenan las campanas de los vendedores de granizados artesanales, hielo raspado con limón, servido como pociones calmantes. Los niños reciben tazas y, por un minuto, la epidemia no tiene nombre. La ciudad aprende a cosechar pequeños minutos y guardarlos como medicina. Y tú, cuando la noche finalmente decida caer, cambia la sábana por una más ligera, pon el ventilador en brisa de rumor y escucha el ruido constante hacer las paces con tu oído. La lluvia, afuera, decide entrenar pianísimo, tamborileando lo suficiente para recordarte que existe y que no estás solo en este calor. Antes de irte a dormir, recapitulas el arsenal del verano. Agua que respira en el barro, sábanas que se convierten en nubes frías, ventanas que hablan de un lado a otro, risas que desatan sudor, prudencia que no posa. En el periódico, alguien escribe que lo peor puede venir en el otoño, y sientes que la frase aterriza junto a tu cama como una advertencia de calendario. Pero la tarea de hoy es simple y suficiente. Pasar la noche, un sorbo a la vez, una respiración a la vez, como si remara en un lago cálido hacia el lado más fresco de la orilla. Mañana el sol regresa. Tú también. Te despiertas con el sonido lejano de un carillón y cuando abres la ventana notas un nuevo movimiento en la calle. El mercado vuelve a funcionar todos los días, aunque con pasos tímidos. Los puestos reaparecen como si hubieran hibernado, cubiertos con toldos de colores un poco descoloridos, y el olor a fruta madura se mezcla con el de pescado fresco y pan recién horneado. No más filas tensas en la entrada. Ahora la gente camina más lentamente, mirando cada puesto como si se encontrara con un viejo amigo. En la esquina, un vendedor de sardinas asa el pescado mientras habla sobre el final de la ola con un cliente con un sombrero gastado. La frase más escuchada es «parece haber pasado», dicha con cauteloso alivio, como si tocara madera para asegurarse de que la suerte no se asuste. Los historiadores aún debaten si, en ese momento, la epidemia realmente retrocedió o si la gente, cansada, decidió decretar su propio armisticio. Lo cierto es que el comercio y la conversación han vuelto a ocupar el espacio que antes era solo para el silencio. Observas cómo cambia incluso el sonido de la ciudad. El tintineo de las monedas, las risas en los pasillos del mercado, los gritos de los vendedores, todo esto regresa con una energía contenida, como un músico que, después de una pausa, recoge la melodía con cuidado. Algunas personas todavía usan pañuelos en la cara, pero la mayoría los lleva en los bolsillos, listos para emergencias. Hay una nueva etiqueta invisible: estornudar girando hacia un lado, saludar sin un apretón de manos y no insistir en conversar
si alguien parece apresurado. En la calle principal, los cafés reabren sus mesas al aire libre. Un camarero limpia las sillas con un paño húmedo mientras comenta a su colega que, si Dios quiere, la próxima fiesta se celebrará 2 veces. Los estantes de las tiendas de comestibles están más llenos, los niños más ruidosos. Y, aunque todavía hay casos aislados, la sensación general es que la ciudad está reaprendiendo a ocupar sus propios espacios. También se notan pequeños cambios en la arquitectura cotidiana. Las ventanas se abren más tiempo durante el día, las puertas se mantienen entreabiertas, las cortinas se sujetan con clavos para que la luz y el aire puedan entrar sin pedir permiso. Estos hábitos, nacidos del miedo, ahora comienzan a mezclarse con la rutina, como si siempre hubieran sido parte de la vida. Al final de la tarde, sentados en un banco en la plaza, se ven grupos de amigos hablando, no tan cerca como antes, pero sin esa rigidez casi militar de hace unos meses. Un músico saca la guitarra de la portada y se arriesga a un par de canciones, atrayendo a los oyentes que están a pocos pasos de distancia. Es un concierto improvisado, pero el sonido parece llenar un vacío que ni siquiera el silencio más hermoso podría cubrir. Cuando se pone el sol, el mercado comienza a desmontar lentamente. Las tiendas de campaña están cerradas, se recogen las cestas y el olor a comida caliente flota en el aire. Te das cuenta de que, incluso con el regreso de la vida a las calles, todavía hay un cierto cuidado en la forma en que todos se mueven. Es como si la ciudad hubiera entendido que demasiada prisa puede ser costosa. Cuando regresa a casa, el sonido de la fina lluvia sobre las baldosas acompaña sus pasos. Cierras la ventana solo hasta la mitad, dejando entrar el viento con ese olor a tierra mojada, y piensa que quizás la verdadera recuperación no esté solo en las carpas llenas o en las mesas ocupadas, sino en esta nueva forma de vivir, más atenta, más lenta, como si supiera que la vida es frágil y que incluso el más mínimo gesto puede ser un cuidado. Está sentado en el banco de una pequeña plaza, mirando a un grupo de hombres jugando a las cartas bajo la sombra de una higuera. Uno de ellos cuenta, con aire de misterio, sobre el vecino que se curó de la noche a la mañana después de soñar que estaba nadando en un río helado. Otro agrega que escuchó sobre una chica en Sevilla que mejoró después de beber un té del que nadie sabe exactamente de qué estaba hecho. Las historias circulan como moneda de cambio y cada una viene con el tono solemne de alguien que revela un valioso secreto. Caminas hacia el kiosco y notas que, entre las noticias políticas y comerciales, hay pequeñas columnas dedicadas a estos reportajes. El hombre mejora después de bendecirse con agua de un antiguo manantial. La familia dice que cantar himnos todas las noches evitó el contagio. Los historiadores aún debaten si estos casos son el resultado de la coincidencia, el efecto placebo o simplemente la exageración periodística, pero para el lector promedio son combustible para la imaginación y, tal vez, para la esperanza. En una calle lateral, un zapatero comenta que conoce a un hombre que se recuperó con solo beber caldo de pollo durante 3 días y dormir con una moneda de plata en el bolsillo. Un cliente jura que esto funciona porque el metal repele el mal. Más adelante, una señora vende pequeñas bolsas bordadas con ramas de romero, diciendo que alejan cualquier enfermedad, y asegura que quienes las llevan sienten el aire más ligero a su alrededor. ¿Recuerdas haber visto hace unos días a un vendedor que ofrecía piedras pulidas como amuletos contra la fiebre?
Cada piedra venía con una historia. Esta fue lavada en tal y tal manantial. Esa pasó por 3 lunas llenas. Es curioso cómo estos objetos cobran vida propia en la narrativa, como si el simple acto de sostenerlos conectara a la persona con algo más grande e invisible. Al anochecer, te detienes en una taberna modesta, donde un grupo de clientes habituales intercambian informes de curas mientras juegan al dominó. Uno de ellos dice que escuchó sobre un médico que le recetó caminatas al aire libre y que el paciente regresó completamente recuperado, un detalle que provoca risas, porque todos saben que, para muchas personas, simplemente dejar salir de casa ya es la mitad de la cura. Mientras caminas de regreso, pasas por una casa con la puerta abierta y escuchas a alguien narrar una historia a un círculo de vecinos. Se trata de una familia que juró que había ahuyentado la enfermedad tocando campanas de mano durante 3 noches seguidas. Nadie parece dispuesto a dudar. Las cabezas asienten con aprobación. Al final, te das cuenta de que estas historias, confirmadas o no, juegan un papel importante. Tejen la memoria colectiva de la epidemia. Cuando pasan los años, pueden ser recordados con el mismo peso que los hechos documentados, porque para aquellos que han vivido con miedo, la línea entre la ciencia y la superstición no siempre es clara. A veces, todo lo que necesitas es una buena historia para creer que la noche pasará. Entras en un café cerca de la estación y pronto notas a un grupo reunido alrededor de una mesa, debatiendo con amplios gestos. En la encimera de mármol hay periódicos abiertos, tazas a medio terminar y un mapa de España garabateado a lápiz. 2 hombres discuten si la gripe realmente comenzó en un cuartel o si llegó en barcos desde Francia. Una mujer interviene diciendo que leyó en un artículo médico que el origen es menos importante que la velocidad a la que viajas. Los historiadores todavía debaten, más de un siglo después, si el punto de partida fue militar, marítimo o una combinación de ambos, y en ese momento, cada teoría parece tener un defensor apasionado. Cerca de la ventana, un hombre mayor recuerda que, al principio, muchos pensaron que era solo un resfriado fuerte. Recuerda cómo, en pocos días, la conversación cambió de tono, y cómo la prensa española fue una de las primeras en informar sobre la enfermedad sin censura, porque no estaba en guerra. Para él, esto explica el nombre de gripe española, aunque no nació aquí. Otro cliente niega con la cabeza y dice que el término era injusto, ya que convertía al país en un símbolo de una tragedia global. Notas cómo la conversación oscila entre hechos y percepciones. Algunos citan a médicos que defienden la teoría de que la enfermedad surgió en la primavera y se propagó más rápido en el verano. Otros creen que el clima importaba poco. En medio del debate, incluso hay espacio para la ironía. Un hombre comenta que si la gripe fuera una persona, tendría un pasaporte lleno de sellos y entraría en España sin pagar aduanas. La risa alivia la tensión, pero no termina la discusión. En el mostrador, el dueño del café comenta que ha escuchado 4 versiones diferentes de la misma historia, dependiendo de quién la cuente. Sirve café con leche como si alimentara otro capítulo del debate. Una mujer joven, hojeando un periódico, lee en voz alta la carta de un lector que propone cambiar el nombre de la enfermedad a fiebre de 1918 y dejar a España fuera de ella. La idea provoca un aplauso discreto y algunas bromas sobre enviar la sugerencia al rey. Al salir, te das cuenta de que este tipo de discusión no termina en la mesa. En las calles, escucha fragmentos del mismo tema. Vendedores, cocheros,
incluso niños repitiendo extractos de conversaciones escuchadas en casa. Es como si toda la ciudad fuera un gran foro al aire libre donde cada rincón agrega una nueva pieza al rompecabezas. Y mientras caminas bajo un cielo nublado, entiendes que, más que buscar el origen exacto, las personas quieren encontrar un significado para lo que han experimentado. Saber de dónde vino puede no cambiar lo que sucedió, pero contar y volver a contar la historia es una forma de recuperar la sensación de control, incluso si es solo en el estrecho espacio de una mesa de café. La ciudad parece respirar de manera diferente. Es un día de otoño y las hojas secas se amontonan en las esquinas de las aceras, formando pequeños montículos que el viento dispersa como para reorganizar la memoria reciente. Caminas lentamente por la calle principal y te das cuenta de que las puertas de las tiendas están todas abiertas, como si quisieran demostrar que no queda nada que ocultar. El sonido de las conversaciones ha vuelto a ocupar las esquinas, pero hay pausas más largas entre oraciones, pausas de aquellos que aún recuerdan cómo era cuando dominaba el silencio. Los periódicos que se exhiben en los kioscos hablan de nuevos negocios, cosechas, fútbol, y solo una pequeña columna menciona los últimos casos de fiebre. Los titulares ahora tienen color y emoción. El pesado negro de las noticias de hace meses ha sido reemplazado por tipografías que casi sonríen. Los historiadores aún debaten si el final de la epidemia fue tan claro como parece en los titulares, o si fue más bien un desvanecimiento lento, diluido en la vida cotidiana. Para aquellos que viven aquí, el alivio es lo suficientemente real como para que no necesiten estadísticas. En la plaza central, el kiosco de música volverá a recibir a los músicos. Una banda toca valses ligeros y las parejas improvisan pasos. Algunos todavía usan bufandas alrededor del cuello por costumbre. Los niños corren, imitando los bailes con risas que suenan como un regreso definitivo a la normalidad. Observas la escena y te das cuenta de que el miedo se ha convertido en precaución, pero no en prisión. Al pasar por la panadería, el aroma del pan fresco recuerda el comienzo de la historia, esa primera pieza utilizada como amuleto en el bolsillo. Ahora, el pan vuelve a ser pan y la sal detrás de las puertas comienza a desaparecer, reemplazada por jarrones de flores. En los balcones, las cintas rojas y las ramas de eucalipto se han secado al sol, y muchos ya las han guardado en cajones como recuerdos silenciosos. Al atardecer, caminas hasta el mirador de la ciudad. Desde la cima, las calles parecen más anchas y el sonido de las campanas se mezcla con conversaciones y pasos apresurados. Es como si se hubiera exhalado el último aliento de la epidemia y la ciudad, por fin, pudiera llenar sus pulmones de aire nuevo. No hay celebración oficial, solo pequeños gestos, un apretón de manos más largo, un abrazo permitido, la risa de aquellos que ya no necesitan contenerse. Cae la noche y las luces se encienden una a una, reflejándose en el pavimento mojado por una lluvia ligera. Respiras hondo, sintiendo que ese capítulo ha terminado. E incluso, si no todos los miedos se han ido, hay algo reconfortante en saber que, al menos por ahora, la ciudad puede dormir tranquila. El suave viento de la tarde barre las calles como un mensajero cansado, trayendo el aroma de la tierra húmeda y la madera antigua. Estás sentado en un banco, sintiendo el frescor tocar la piel, y cada respiración se vuelve más profunda, más lenta. Las luces amarillentas proyectan largas sombras sobre el pavimento,
y el sonido distante de pasos rítmicos se mezcla con el goteo tranquilo de las canaletas. La ciudad, que antes parecía tensa y alerta, ahora descansa. Las ventanas abiertas dejaban escapar fragmentos de conversación suave, el tintineo de los cubiertos, el sonido amortiguado de una vieja canción que sonaba en una radio de válvulas. El mundo parece haberse ralentizado, como si quisiera seguir el ritmo de relajación de su cuerpo. Cierras los ojos por un momento y notas lo suave que es el aire de la noche. Es casi como si la noche misma hubiera decidido ser generosa, envolviendo cada casa, cada rincón, en una manta invisible. El miedo que una vez caminó por las calles ahora se ha disipado como la niebla al sol. El sonido de la lluvia ligera afuera sirve como telón de fondo para pensamientos pacíficos. ¿Te imaginas que, por toda la ciudad, hay gente preparándose para ir a la cama, cada uno con sus propios rituales simples: arreglar la almohada, apagar la última luz, ajustar la manta? Es un ballet silencioso que conecta a todos en una misma coreografía de descanso. Y mientras te dejas arrullar por este clima, sientes que estás a salvo, que lo peor ha pasado y que cada nuevo amanecer traerá más ligereza. El viento sigue soplando, pero ahora parece susurrar buenas noticias. Y en esta profunda calma, el sueño llega como un visitante esperado, sentado a tu lado sin prisas, listo para acompañarte hasta los primeros rayos de sol. El sonido de la lluvia continúa, ni urgente, ni impaciente, simplemente constante, como un soplo del cielo. Mantienes los ojos cerrados, sintiendo que cada gota que toca el techo es un pequeño y suave golpe de tambor, marcando un ritmo lento que se alinea con el ritmo de tu propio cuerpo. El aire es lo suficientemente frío como para invitar a la manta, pero lo suficientemente cálido como para que cada músculo pueda descansar sin tensión. Sientes el agradable peso del cuerpo hundiéndose en el asiento, o tal vez ya está en la cama, como si la gravedad hubiera decidido ser generosa, sosteniéndote con cuidado, sin prisas, sin exigir nada. Con cada respiración, los hombros ceden un poco más, como si estuvieran aflojando hilos invisibles que te conectaban con el día que dejó. Afuera, el sonido distante de una puerta cerrándose resuena suavemente, y luego pasos que se alejan, despacio, despacio, hasta que desaparecen. Es como si la ciudad se estuviera retirando al mismo tiempo que tú. Una ventana está cerrada en algún lugar y el sonido del vidrio contra la madera suena más como un suspiro que como un ruido. Notas el olor de la noche, una mezcla de tierra húmeda, hojas mojadas y ese aroma casi dulce que trae el viento cuando pasa por los jardines. Este olor es un recordatorio silencioso de que el mundo, incluso después de días pesados, sigue renovando cada detalle, cada rama, cada flor, cada rincón. Un ligero sonido metálico, tal vez una campana lejana, tocada por el viento, tal vez una puerta que se mueve lentamente. Se mezcla con la lluvia y se convierte en parte de una caja de resonancia perfecta, hecha para acunar pensamientos que ya no tienen prisa. Sientes que tu cara se relaja, la frente lisa, los párpados pesados, la boca suavemente entreabierta. Es como si el cuerpo dibujara un mapa de descanso, empezando por la cabeza y descendiendo, tranquilamente, hasta los pies. La manta se adapta a tu cuerpo como si estuviera moldeada exactamente para ti. Con cada inhalación, parece ganar más peso, como si quisiera evitar cualquier movimiento innecesario, cualquier prisa que pudiera interrumpir
esta sensación de seguridad. Ahora, la lluvia cambia de ritmo. Por unos momentos se vuelve más intenso, como para llamar tu atención, y luego se suaviza de nuevo, como si se disculpara por haber hablado demasiado alto. Su sonido se extiende por el espacio, llenando rincones y sombras, creando un manto de ruido suave que impide que llegue cualquier otro sonido. Escuchas, a lo lejos, el crepitar de la leña caliente, tal vez desde una casa con chimenea, tal vez solo un mueble viejo que responde a los cambios de temperatura. Estos sonidos familiares, casi íntimos, crean un escenario en el que no hay nada que temer. Y, en este escenario, también hay luz. No es una luz fuerte o invasiva, sino esa luz cálida y dorada que parece provenir de una vela protegida por un vidrio. No se ilumina muy lejos, pero se ilumina lo suficiente como para mostrar que estás en un lugar seguro. Te imaginas que en todas las casas de alrededor hay gente en sus camas, cubierta hasta la barbilla, respirando al mismo ritmo que tú. Algunos ya pueden estar soñando, otros pueden estar justo en el umbral entre despertarse y dormir, pero todos, de alguna manera, compartiendo el mismo silencio cómodo. El sonido de la lluvia ahora se siente como una tela que se cose, puntada por puntada. Y cada punto es un minuto que pasa, sin prisa. Te encuentras acostado en un bote que se mueve lentamente, deslizándote sobre un lago tranquilo. Las orillas están lejos, cubiertas de árboles, y el cielo está gris, pero no triste, solo tranquilo, como si supiera esperar. En el barco, el balanceo es tan suave que es casi imperceptible. Pero notas que cada oscilación sacude tu cuerpo un poco más, como si estuviera siendo llevado. El aire es fresco y la superficie del agua refleja pequeñas olas, como si fueran suspiros líquidos. El tiempo pierde su forma. No hay ayer, no hay mañana, solo hay este momento. La lluvia, el sonido del lago, el peso de la manta, el calor que comienza en los pies y sube lentamente hasta el pecho. Tu respiración es ahora un ciclo perfecto. Inhala, espera un momento, expira. Siente que el aire sale como si fuera a llevar consigo cualquier tensión que aún le quedara. Con cada exhalación, el cuerpo se vuelve más pesado, más presente, más entregados. El barco se aleja o tal vez se ha detenido. Es difícil de decir, pero sabes que no tienes que preocuparte por el destino. El destino es simplemente continuar en ese movimiento suave, en ese sonido constante, en ese espacio donde nada exige nada. Una ligera brisa toca su rostro. Trae el olor a lluvia sobre la madera del barco, sobre las hojas de la orilla, y junto a él, un aroma lejano de pan caliente, como si hubiera una cocina invisible en algún lugar de este mundo, preparando algo para cuando te despiertes. Los párpados son tan pesados que incluso si quisieran abrirse, no se abrirían por mucho tiempo. Y no hay necesidad de abrir. El cuerpo sabe que puede descansar ahora. Sabe que puede confiar en el sonido de la lluvia, la luz cálida, el bote que se balancea. También te encuentras flotando en tu propia respiración. Inhala y es como si el aire fuera suave. Exhala y el aire parece disolver cualquier rastro de inquietud. El barco, la lluvia, la luz, el olor, todo se mezcla en una sola sensación de paz. Y esa paz no depende de nada en el exterior. Ella ya está aquí. El tiempo se estira una vez más. Y si intentas recordar lo que estabas pensando antes, no puedes. Es como si cada pensamiento fuera una hoja que cae lentamente,
siendo arrastrada por el agua, desapareciendo sin esfuerzo. Ya no solo escuchas la lluvia, eres parte de ella. Cada gota que toca el barco es también un ligero toque en tu cuerpo, una invitación a hundirte más profundamente en el sueño. Y a medida que avanza el barco, invisible y silencioso, te dejas llevar. El paisaje se disuelve, el sonido se mezcla con el silencio, y el sueño, finalmente, ya no es un visitante, es un hogar. Y ahora solo sigue flotando, sin prisas, sin forma, simplemente ser.